Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso capuchino, sacerdote católico, y tengo el gusto de compartir con ustedes en esta serie que lleva por título general Seguidores del Camino. En las últimas semanas estamos hablando de la liberación evangélica o de la experiencia de liberación en el marco del Evangelio, o si quieren, puesto de otra manera, la buena noticia del Evangelio, que es una noticia y un mensaje liberador. Si escuchan los programas se darán cuenta de cuál es el sentido de esta liberación, que en algún tiempo como que no gozó del visto bueno de muchos cristianos e inclusive de la Iglesia jerárquica. Bueno, el mensaje de Cristo es, dijimos desde el principio, es un mensaje liberador. Cristo se presenta en la sinagoga de Nazaret diciéndonos que viene a liberar a los cautivos, a liberar al ser humano de todo aquello que lo mantiene preso o esclavo o no libre para vivir su vida como un hijo de Dios, ¿no? Bueno, pues ahora, en este día vamos a tratar el tema de la liberación del mundo. Liberación del mundo en el sentido de liberarnos del mundo. Y va a ser una primera parte, porque en otra segunda trataremos otro aspecto de este mismo punto. El tema de hoy, de hecho, está entre paréntesis. Es necesario, es posible liberarse del mundo. ¿Qué sentido tiene hablar de la liberación, de liberarnos del mundo? Hay un himno que cantamos o proclamamos en la liturgia de las horas y comienza con estas palabras: este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía. Este himno nos da una idea sobre el sentido del mundo en el proyecto de nuestra vida. Es el mundo del hombre. Recordando las palabras del Señor en el relato de la creación, cuando pone en manos del ser humano todo lo creado, diciendo: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Génesis capítulo 1. ¿En qué se afana el ser humano tras la felicidad que tanto ansía? ¿Qué es lo que mueve al mundo y a todas sus criaturas en el afán de realizarse? Es la búsqueda y consecución de la felicidad. Son incontables los esfuerzos que realiza el ser humano en concreto para conseguir este fin. Incontables también los recursos de los que echa mano, pero desafortunadamente incontables también los fracasos que experimenta en esta búsqueda. Cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, primera mitad del siglo IV, la Iglesia se vio como invadida por unos pueblos que venían del paganismo y que aceptaban el cristianismo como aceptaban un sistema político
un sistema político de paz, la así llamada paz constantiniana, que reconocía como legal la práctica y la difusión del cristianismo. Por esta razón se originó lo que durante mucho tiempo se ha llamado fuga del mundo, que caracterizó al monaquismo de ese tiempo tanto en Oriente como en Occidente. Este mundo se identificaba con una cultura religiosa sincretista que trataba de cristianizar el paganismo romano y griego. Pero no iba a ser fácil. Por lo cual muchos cristianos prefirieron alejarse y crear comunidades cristianas de hombres dedicados a la vida en comunidad y en oración en lugares desérticos. Las mujeres, por su parte, que querían consagrar su vida a Dios, lejos de ese ambiente mundanizado, paganizado, aunque oficialmente cristiano, constituyeron el orden de las vírgenes que vivían recluidas en sus casas con su familia. A medida que Europa se fue cristianizando, esas personas que querían vivir radicalmente el Evangelio se fueron acercando a la sociedad y entonces surgieron los monasterios relativamente cerca de las ciudades, o a los cuales los habitantes de las ciudades podían tener fácil acceso y que se convirtieron en lugares de cultura y de evangelización. Sin embargo, a lo largo de muchos siglos, prácticamente hasta la renovación conciliar del siglo XX, la idea de apartarse del mundo como elemento favorable al ideal evangélico ha estado latente. Eso alimentó en el sentir y pensar de muchos que el mundo era realmente ese enemigo que habíamos aprendido en el catecismo era enemigo del alma, juntamente con el demonio y la carne. Como fruto de la renovación del Concilio Vaticano II a todos los niveles de la vida de la Iglesia, han surgido grupos de vida consagrada que no se han apartado del medio natural donde surgió su carisma, sino que se han quedado como levadura en la masa en medio de su realidad social y familiar para renovar y santificar las realidades temporales. Entre ellos se cuentan muchos institutos de vida religiosa de hombres y mujeres, con diferentes compromisos de inserción en la sociedad y en la misión de la Iglesia. Ya antes, desde el siglo, en la Edad Media, con las órdenes mendicantes se da un paso de acercamiento hacia la sociedad, de tal manera que construyen sus casas o sus conventos no dentro de las ciudades, pero sí cerca de ellas. Después, a partir del siglo XVI, sobre todo, nacen y surgen
un sinnúmero de institutos religiosos dedicados a las obras de misericordia que van a vivir dentro de los muros de las ciudades para tener más acceso y facilidad para atender a los necesitados. Pero volviendo a esta nueva iniciativa o este nuevo aliento que se da a través del Concilio Vaticano II al apostolado y a la inserción de religiosos y religiosas en medio del mundo, vemos como también surgen muchos movimientos laicales cristianos que han dado un rostro diferente a la realidad eclesial de la Iglesia, a la realidad eclesial de los cristianos en el siglo XX y XXI. En el Evangelio, Jesucristo, según el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice: no te pido, Padre, que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, según estas palabras de Jesús, lo importante es mantener nuestra comunión con Cristo. El estar más o menos inmersos en los ambientes del mundo no es el elemento decisivo. Ellos no son del mundo, pero no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Estas palabras de Jesús en la última cena son muy elocuentes para entender nuestra relación con el mundo en cualquier aspecto que lo queramos tomar. Ante todo, tenemos que seguir en el mundo, vivir en el mundo, estemos más o menos cerca de la sociedad o de los ambientes sociales. Pero, como dijo San Francisco de Asís, hemos de vivir como peregrinos y forasteros que van de paso y no sienten que pertenezcan al mundo. Por ello dice Francisco que servimos a Dios en pobreza y humildad, es decir, desprendidos de todo y servidores de todos. De hecho, Jesús nos envía al mundo y quiere que demos tal testimonio de unidad fraterna que el mundo crea que Él es el Mesías esperado. Nuestra vida está en función del mundo, como Él lo había dicho en el Sermón de la Montaña, como la luz está en función de las tinieblas y la sal está en función de los alimentos que hemos de tomar. Dentro de esta línea de pensamiento del papel que tienen los cristianos en el mundo, el Concilio Vaticano II escribió en el documento sobre el apostolado de los seglares lo siguiente: siendo propio del estado de los seglares
el vivir en medio del mundo, los negocios temporales que deben de desempeñar, ellos son llamados por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Son llamados por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Qué importante esta idea para entender el apostolado de los cristianos en general dentro de la Iglesia. Ser fermento, una imagen cercana también a la que Jesús nos ha dado. Y he mencionado anteriormente de ser luz en las tinieblas y sal para condimentar y dar sabor a los alimentos. Para ser fermento hay que estar inmerso en la masa, metidos dentro de la masa, y amar a los que están involucrados en esa misma realidad, pero recordando siempre la advertencia de Jesús en las palabras de San Juan: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Puesto que hoy se da una sensibilidad especial favorable hacia las realidades terrenas y seculares, más que nunca el cristiano debe saber discernir la buena semilla de la cizaña y convivir por algún tiempo con ella. Porque dice la parábola del capítulo 13 de San Mateo, el campo es el mundo. Ahí se desarrolla la vida del cristiano. Entonces, dejen, dice el dueño del sembrado a sus criados, dejen que crezcan la buena semilla con la cizaña, que al final, en el tiempo de la siega, se hará la división entre la buena semilla y la cizaña. Por tanto, la Iglesia y los discípulos de Jesús van a experimentar esta condición permanentemente hasta el final de los tiempos. Se impone pues una clara distinción entre el mundo como lugar geográfico, social y humano, donde los cristianos desempeñamos nuestra vida, por una parte, y los criterios del mundo por la otra. Pues a la hora de desempeñar los negocios y quehaceres de nuestra vida humana, los derechos y los deberes del desarrollo de nuestra vida, tenemos que hacer distinción entre el lugar o donde nos ubicamos y luego los criterios con que actuamos. El lugar lo compartimos con todos los seres humanos. Sin embargo, los criterios son los criterios del Evangelio, los criterios de Jesús. Nos afanamos en el trabajo. Desempeñamos oficios y negocios como los demás, pero ¿con qué mentalidad? ¿Con qué deseos? Jesús nos dice
No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, con lo que se van a vestir. Por todas esas cosas se preocupan los paganos. Dios muy bien sabe lo que necesitan. Ustedes preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás se les dará por añadidura. Entonces, físicamente podemos o debemos afanarnos en el trabajo y ser los mejores, pero nuestro corazón está en otros valores. Nuestras preocupaciones son el reino de Dios y su justicia. Los intereses de Dios para bien y felicidad de los seres humanos con los que vivimos. Ciertamente que vemos cómo el mundo se afana y a veces parece que se afanaran más, que se preocuparan más los del mundo, los que viven según el mundo, que los cristianos, y que tienen más éxito. De hecho, Jesús dice en el Evangelio que los hijos de este mundo son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. No importa. A nosotros nos toca ser honestos y celosos del cumplimiento de nuestros deberes para procurar todo aquello que el trabajo nos procura para bien propio y ajeno, pero sin perder la paz, porque donde está Dios hay paz, tranquilidad, dentro y fuera de nosotros. Cuando Dios no está en nuestro ambiente, entonces las pasiones se rebelan y comienzan a luchar por sus intereses. La tarea liberadora en relación con el mundo no es una liberación de escape, de escaparnos del mundo. Es una liberación interior. Liberar al mundo, a los que viven en él o según él, de los criterios y asechanzas de un humanismo idólatra, de un materialismo ciego que intenta satisfacer al ser humano de cosas materiales, con cosas materiales, o las asechanzas del secularismo que intenta que el ser humano olvide la trascendencia de su vida y de su historia. De todo eso tenemos que liberar al mundo, de eso y otras ideologías semejantes que reducen la vida del ser humano a valores que ni son valores, son más bien experiencias puramente humanas, pero humanas mundanas. Es necesario iluminar a ese ser humano, a esa humanidad, con la luz del Evangelio y darle el sabor de la sabiduría divina. Por ello, esperamos tratar el siguiente tema sobre cómo liberarse de los ídolos del mundo.
¿Cómo vamos a ayudar a nuestro mundo a no someterse o no vivir sometidos a los ídolos que gobiernan el mundo? Entonces, la pregunta que hemos puesto al principio, liberación del mundo, debemos liberarnos del mundo, la responderemos adecuadamente en el tema siguiente, que nos habla de liberarnos de los ídolos del mundo. Para nosotros los cristianos, el mundo es el lugar físico donde desarrollamos nuestra vida. Es el lugar donde la humanidad desarrolla su historia y su vida. Y nosotros somos parte de esa historia, de esa humanidad. Por ello vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Y por eso tenemos los medios para que ayudemos a este mundo, a esta sociedad que vive también en el mundo, a no dejarse esclavizar, someter a los ídolos o falsos dioses que prometen felicidad en el mundo. Sin más, y esperando compartir esto la próxima semana, les deseo lo mejor para este día, este fin de semana. Que el Señor los bendiga. Paz y bien.